¿tú qué probabilidad pondrías de 0 a 100 Ujú. que tu creencia en el Islam Hmm. es fe? O sea, ¿qué porcentaje tiene la fe en tu creencia del Islam? No, a ver, De 0 a 100. yo diría que tengo un 4% o 5% de confianza racional y un 95% de prueba, creo. O sea, Sí. racional no irracional, ¿te refieres? No, porque si tienes un 95% de prueba, el 5% es una confianza que se vuelve racional, dadas las probabilidades. ¿Y la fe dónde entra ahí? Es que en el Islam no tenemos el concepto de fe que hay en el cristianismo, por ejemplo. O sea, Es no decir, tenéis yo fe. creo en algo porque confío ciegamente. No, de En hecho, el Islam no, es no, todo probado. sí, en términos generales. Sí. Vale, ¿cómo se prueba entonces eso? A ver, esto es un tema Yo que muy no- complicado, yo que ¿vale? no Voy a entiendo. ir por partes. En primer lugar, cuando el profeta Muhammad empezó a sacar de su boca esta cosa que se llama el Corán, la gente obviamente decía, eso te lo estás inventando tú, decían primero. Y entonces estas palabras que venían de Dios supuestamente desafiaron a esa gente, es decir, vale, si este Corán viene... por poneros un poco en contexto, Muhammad era un hombre sencillo que no sabía leer ni escribir, ¿vale? Y en esa época había una cultura literaria fuerte, ¿vale? La gente no sabía leer y escribir, pero en lo que se refiere a poesía y composiciones, había varios Cervantes y varios Shakespeare por ahí. Y el profeta empezó a sacar estas palabras, y cuando ellos empezaron a decir, bueno, eso te lo tienes que estar inventando tú, estas palabras, de parte de Dios, supuestamente, desafiaron a la gente a, vale, pues si esto viene de mí o está hecho por personas, tenéis que hacer algo similar, ¿vale? Y claro, estas personas se reunieron y dijeron, es que realmente estas palabras que está diciendo Muhammad no tenemos la capacidad de producir un discurso similar, ¿vale? Entonces empezaron a decir que Muhammad estaba haciendo hechicería o magia, ¿vale? Pero el primer argumento histórico, porque eso para ti es un argumento, con esto a ti no te estoy demostrando de manera directa. El primer argumento histórico es que el Corán no ha podido ser imitado, ¿vale? Ahora, esto se refiere a méritos literarios, que es muy difícil de explicar a una persona pues, que no sabe árabe ni nada. Entonces yo, basándome en mi contexto moderno y en vuestro contexto moderno, utilizaría métodos más informáticos, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Muhammad iba, digamos, soltando estas revelaciones que venían de Dios, pero le decía a sus discípulos, esto que me ha venido ahora va aquí. Y al día siguiente recibía otro mensaje y decía, esto no va detrás, va aquí. Es decir, como que Dios ya tiene el resultado final del Corán y te va dando trozos, pero no te los da en el orden cronológico, ¿vale? Déjame interrumpirte un segundo, que ahora Sí. aquí para poner un punto. Cuando dices que Muhammad le daba las revelaciones de Dios, ¿cómo le daba las revelaciones? Bueno, nosotros creemos que hay un proceso, que es que cuando Dios quiere dar un mensaje a un profeta, le envía una inspiración. Vale, o ¿y eso un cómo se ángel. prueba científicamente? Claro, tú lo que puedes probar es el contenido de la revelación recibida. Bueno, sí, pero ¿Cómo? porque lo puedes probar de que una persona ha dicho que es ese contenido, pero ¿cómo se puede Claro. probar que ese contenido se lo ha No, inventado él o exacto. realmente le ha llegado? Exactamente. Eso es lo que estoy explicando. Vale. ¿Vale? ¿Por dónde iba? Bueno, os estaba diciendo que el profeta recibe estas revelaciones y Ajá. las va dando. Las va ordenando. Sí, y la gente las documenta según el orden que el profeta dice que tiene en el archivo original, digamos, de Dios, ¿no? Que no es cronológico. Y al final, pues tienes el Corán entero es el conjunto de esas revelaciones, básicamente. ¿Qué encontramos luego cuando analizamos este Corán? Bueno, pues encontramos, por ejemplo, que hace correcciones de tipo histórico. O sea, tiene historias comunes a la Biblia, pero las cambia un poco, ¿vale? Y esos cambios se corresponden con cosas que sabemos hoy en día a través de la historia, de la arqueología, etc. Por otro lado, explica la creación del mundo y se esquiva cosas que la Biblia dice que son erróneas, ¿no? Por otro lado... ¿Cómo qué? Vale, ahora te daré ejemplos. Sí, Por sí. otro lado, que este es el tema que más me interesa a mí, el Corán usa palabras, ¿no? Es un discurso. Y ahora con ordenadores se han contado las palabras que tiene y se ha descubierto que muchas palabras están, pues básicamente vienen en numeraciones que son imposibles que hayan sido el producto del azar, ¿vale? Ahora si queréis vamos uno por uno en estos puntos. ¿Cuál es el primero que os he dicho? Las revelaciones. Que ¿no? corrige a cosas, por ejemplo, que te Eso encuentras sí, en la ya. Biblia. A ver, por poner un ejemplo. Bueno, sabéis que en la Biblia el mundo fue creado en 6 días terrestres. Es decir, en 6 días marcados por un día y una noche, ¿vale? El Corán explica que el mundo o el universo fue creado en 6 eras. Se salta lo de los días terrestres. Luego nos habla de Noé, del Y esto arca. está probado científicamente. Bueno, sabemos que el universo no fue creado en días terrestres porque la Tierra es un producto del universo. O sea, no puede haber días terrestres antes de que exista la Tierra. ¿Me Claro, explico? pero o sea, estás hablando ya del concepto temporal, que es un
tiempo fabricado por el ser humano. Sí, a Claro. partir de la creación de la Tierra. Claro, que pero- son las vueltas al Claro, pero si sol. tú me dices, o sea, por ejemplo, una de las O cosas sea, que a tiene nivel tiempo. la narración que tiene la Biblia, por ejemplo, es que Dios creó la luz y lo llamó día, y la oscuridad y la llamó noche. Ajá. Y al tercer día creó el sol. Sí. Vale, aquí tenemos un problema porque la luz viene del sol. Y tenemos otro problema, que es que cómo hemos llegado a tener 3 días si no había un sol. No sé si me explico. O sea, al menos si te lo tomas al pie de la letra, contiene una serie de cosas que no puedes cuadrar científicamente. Ok. Curiosamente, todas estas cosas el Corán se las va saltando. Luego, como te decía, el tema del arca de Noé, que se dice que a Noé puso en el arca pues, animales de todo tipo y Dios ahogó al resto de la humanidad, ¿no? Básicamente, y a todas las especies vivientes. Claro, científicamente esto es un problema porque durante la historia del ser humano, el registro fósil no nos dice que el resto de especies desaparecieron. ¿Vale? Son especies que ya estaban antes del ser humano y siguen estando, o sea, no desaparecieron. Y el Corán se salta eso. El Corán lo que explica es que Dios ahogó a ese pueblo donde estaba Noé. ¿Vale? Luego, otro ejemplo es el hecho de que. Bueno, si en algún momento me enrollo, me lo decís, ¿vale? No. Es el hecho de que. Sí, pero quiero decir, lo de Noé que acabas de decir no se puede comprobar científicamente. Sí, se puede comprobar. Porque el registro fósil, ¿cómo lo saben los arqueólogos? Porque hay capas debajo del suelo. Entonces, aquí tienes una capa que es el ser humano y debajo tienes otras capas de otras especies, algunas de las cuales aún existen de alguna manera u otra. O sea, es imposible que mientras el humano existía, esas especies hayan desaparecido porque están aquí ahora y estaban antes del ser humano. No sé si me explico. O sea, la destrucción de todas las especies en plena historia humana, vamos, tumba la ciencia. Si aceptas eso, se acabó la ciencia, porque se nos indica que todas las capas y el registro fósil lo que están diciendo es mentira. Y la otra cosa que te quería decir es pequeños detalles. Por ejemplo, la Biblia nos habla de José, que es un profeta, y nos habla de Moisés, que es un profeta. Ambos estuvieron en Egipto. Y se nos muestra cómo José habló con el faraón en la Biblia y cómo Moisés habló con el faraón. ¿Vale? Hoy en día sabemos a través de documentación que en la época de José no había faraones. ¿Vale? Lo que había era reyes. El título faraón se creó más tarde. Al componer los libros de la Biblia, pues dijeron José, Egipto, faraón. El Corán, curiosamente, cuando habla de José, José no habla con un faraón, habla con un rey, ¿vale? Y eso son correcciones que dices, ¿de dónde sacas el material para hacer esas correcciones? Otra corrección interesante es que cuando faraón se ahoga en el Corán, o sea, Dios le ahoga, abre el mar, tal, le ahoga, Dios le dice al faraón, a ti te ahogo, pero guardaré tu cuerpo para que la gente del futuro pueda verlo, ¿vale? Obviamente tenemos los cuerpos de los faraones guardados, cosa que Mohammed en el desierto no sabía nada sobre egiptología. Quiero decir, son demasiadas pequeñas cosas que no puedes pasar por alto. Luego el tema de los números. Hay palabras en la lengua árabe que tienen una forma compuesta y una forma simple, ¿vale? Y gracias a ordenadores, y esto tengo yo vídeos en YouTube donde abro el software, meto las palabras y se lo muestro a la gente, ¿vale? Para que nadie me diga luego que me lo invento. La palabra mes aparece 12 veces en el Corán. Puede ser una coincidencia. Pero es que la palabra día, en su forma simple, la palabra día aparece 365 veces, ¿vale? Entonces, eso es una coincidencia bastante problemática. Problemática si quieres negar que el Corán viene de Dios. La palabra día 365 veces, la palabra mes 12 veces. Luego la palabra luna aparece 27 veces o 28, 27 veces, que corresponde con el número de días que tiene un mes sideral de la luna. Y de estas cosas hay bastantes ejemplos. Luego vemos también en el Corán que muchas veces cuando Dios te dice, por ejemplo, Dios te dice, Jesús no era Dios, era un ser humano. En lo que a Dios respecta, Jesús es igual que Adán. Entonces la palabra Jesús y la palabra Adán aparecen el mismo número de veces. Y hay un porrón de instancias en las que Dios dice, esto es igual que esto, en lo que a Dios se refiere. Y luego el número de las dos cosas aparecen mencionadas el mismo número de veces. Entonces yo tengo unos vídeos en internet donde yo saco estas correlaciones y luego utilizo un sistema de inteligencia artificial para que me diga cuántas probabilidades hay de que se den estas coincidencias, ¿vale? Y siempre superan al 0,1%, ¿vale? Entonces, yo, como musulmán, sí que te puedo decir que el Corán se basa en probabilidades matemáticas y que el margen de error es realmente ínfimo. Tan ínfimo que aunque yo reconozca un margen de error, tener esa confianza es racional, ¿vale? Dado el alto porcentaje. No sé si me he enrollado, si hay algo que no hayáis entendido. Eso es un poco relativo, o sea, eso da pie a muchas interpretaciones. O sea, que tenga el mismo número de menciones Adán que otra persona. O sea, no tiene por qué significar una vez algo no. más Vale. que la interpretación que le des tú. Una vez no, pero cuando
yo te estoy dando un discurso que te digo que viene de Dios y te lo estoy dando de manera random, sin contar palabras, sin yo saber leer y escribir, lo voy escupiendo, y luego coges el documento escrito y tiene no una, sino tantas docenas de correlaciones, tampoco puedes pasarlo por alto, ¿vale? Porque probabilísticamente es altamente improbable, es tan improbable que se consideraría matemáticamente una imposibilidad. De hecho, todos los sistemas de inteligencia artificial donde he puesto estas correlaciones, todos me dan una respuesta final que es la misma. Quien compusiera este libro, que yo no les hablo de religiones ni de Muhammad ni del Corán, tenía que tenerlo ya en su versión completa anteriormente, o alguien que tenía la versión completa le tiene que estar guiando en el proceso de composición. Y una pregunta, ¿cuánto lleva el Islam de historia? O sea, Muhammad falleció hace 1500 años casi. O sea, realmente el Islam nació hace 1500 años. ¿Y no crees que...? O sea, porque yo, por ejemplo, no me considero cristiano como tal, porque las religiones, como que he perdido un poco de fe en las religiones como tal. Yo creo mucho más en que es un concepto cristiano, el hecho de que Dios está dentro de ti, que el Islam no lo tenéis. Vosotros pensáis que Alá está fuera de tu cuerpo y te guía. Yo creo un poco más en el concepto cristiano de que Dios está dentro de ti y que dependiendo de tus acciones y cómo te comportes, al final estás trabajando para ti mismo y Dios está dentro de ti guiándote. Pero tampoco creo mucho en eso, creo más como en el universo, la ley de atracción, las energías y tal. ¿Y no crees que, por ejemplo, si me dices que el Islam lleva 1300 años, el ser humano llevamos muchísimo más tiempo que eso? Entonces, al final es una creación moderna de la humanidad, el Islam. Pero, o sea, esto es la humanidad, las religiones en verdad son una invención moderna del ser humano. Tanto el Islam como el cristianismo, como el judaísmo. Esto va mucho más atrás que las religiones. Esto, la creación del universo, la creación del planeta, la creación de la humanidad, cómo nosotros nos comportamos respecto a la naturaleza. ¿Qué es lo que atraemos? ¿Qué es lo que nos atraemos? Nuestra energía. Esto va mucho más atrás, cientos de miles de años más atrás que la religión. Entonces, ¿no crees que el vivir a día de hoy por y para una religión que ha sido una creación medianamente moderna, 1300 años, no te da ese margen de error de que realmente hay mucho más atrás de esos cientos miles de años que todavía no sabes? Claro, es que, como estábamos comentando antes, la palabra Islam se usa en varios sentidos. Cuando yo digo Islam, no estoy hablando de solo el Corán, que es la última revelación de Dios. Estoy hablando de la trama general. De todo el servicio Esos a Dios. cientos miles de años de los que hablo. Ahí no puedes probar nada. Ya, pero espera. Esos cientos miles de años de los que estás hablando están incluidos. O sea, para mí como muslim, persona que se entrega a Dios, mi religión no empieza con la revelación del Corán. ¿Me entiendes? Por eso yo desde mi perspectiva no veo ese problema. De hecho, fíjate que cuando Dios crea el universo, Dios nos dice en el Corán que a Dios se somete todo lo que hay en el universo y usa la misma palabra, Islam. O sea, para nosotros el Islam no es solo mi religión, es, entre comillas, la religión del universo, desde que fue creado el universo. Vale, pero Canavi, basando en este argumento que has dicho, entonces ya se carga lo que has dicho de 95% de factos. Porque aquí ya estamos hablando de 200.000 años de vida, que esto ya es pura fe. Porque, o sea, tú puedes probar los 1300 años desde Mohammed, vale, perfecto. Pero luego ya la apropiación de que el Islam tiene dos términos, uno es desde Mohammed y otro es el entregarte a Dios desde el inicio de este mundo, eso ya es pura fe. No, de hecho, es un argumento lógico. Si el Corán viene de Dios y el Corán te dice... Vale, o sea, si yo te pudiera demostrar que el Corán viene de Dios y ese Dios es el mismo que ha creado este universo... ¿Pero eso quién te lo dice? Entonces, ¿el Corán de dónde viene? Claro, es lo que te estoy diciendo, que es una creación moderna de hace 1300 años. No, pero por ejemplo, yo te he dicho, el Corán, por ejemplo, nos da datos históricos a los que Muhammad no podía tener acceso. O tiene muchas otras características que no podían venir ni de la mente de Muhammad ni de sus contemporáneos. Entonces, la explicación más racional es que viene de Dios. O que viene del creador, de alguien que está desde arriba, o de alguien que ve la historia desde fuera, porque tiene acceso a datos. A nivel racional eso es una suposición. No es una suposición. Dime tú cuál es la... Puede ser más objetiva o subjetiva, pero eso a nivel... Pues dime tú cuál es la otra opción. Es... Dime tú cuál es la otra opción. No, o sea, yo por ejemplo... No... O sea, básicamente es un argumento racional. El Corán puede o bien venir de Muhammad
o bien de sus contemporáneos, o bien de Dios. Si tú me dices, no es ninguna de estas opciones, entonces te digo yo a ti cuál es. ¿Y si viene de él? Pero si yo te he dado una serie de hechos que probabilísticamente descartan que pueda venir de él. Que viene de Dios, de alguien, No, de que, una que viene de revelación. Muhammad. De- O sea, Muhammad y sus contemporáneos no tenían acceso a la información histórica ni a la posibilidad de crear el Corán con estas Eso características. está claro, eso está claro. Pues entonces, ¿qué otra opción es? Claro, pero estás hablando de revelaciones que le dio Dios Ujú. pero no le dio revelaciones de el inicio del planeta Tierra hace millones de años. Claro, vale. O sea, quiero decir que esa parte, que es la gran parte de la historia de nuestro planeta, es la grandísima parte. O sea, Pues- nosotros llevamos, como humanidad, llevamos Ujú. un porcentaje muy Ínfimo. mínimo en este Claro, planeta. claro. Entonces, me parece como que centrar todos tus valores, tus principios, tus pensamientos, tu ideología en algo que ha pasado en un 0,0001%, pero a muchos más ceros, 0,000001 de la historia de este planeta, este universo, Ujú. me Vale, parece como te estás centrando en algo que es súper moderno. Es como creer en algo que acaba de empezar. Pero no, o sea, fíjate O sea, que... nosotros llevamos 5, o sea, en este planeta lleva 5 millones de años. Sí, pero es que entonces... Y el sistema solar lleva 13,5 millones de años. Sí. Y estamos hablando que Mohammed Hace 1500. hace 1300. Pero es que aquí Llevamos creo que 5 estamos mezclando dos cosas. O sea, yo te digo, Muhammad vivió hace 1500 años y recibió el Corán hace 1500 años. Vamos a Ajá. imaginar que lo recibió de Dios. Dios no nació hace 1500 años. Quiere decir, el conocimiento de Dios es eterno. Porque él fue el que creó el Claro. universo. Claro, claro. O sea, no acabo de entender tu argumento. No, claro, pero digo, entonces, ¿por qué no nació el Islam mucho antes, que hace 1500 años? A ver, es que, insisto, nosotros llamamos Islam al hilo conector. Entonces, cuando tú dices no nació el Islam, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Por qué Dios no reveló el Corán antes? Eso. Eso es. Eso me refiero, sí. Pero el Corán tiene una función que es la última revelación de Dios, no es la única. O sea, hubo muchas más anteriormente. Claro, el Evangelio mismo es un ejemplo. Quiero decir, no, O sea, vale, entonces, el Evangelio, has dicho el Evangelio. Entonces, al final todo es una continuación de lo mismo. exacto. Y el Corán es la última revelación. Aquí lo único que tienes que hacer tú es cerciorarte de si el Corán realmente es revelación. Porque si lo es, ¿vale? Que yo creo que es demostrable, entre otras cosas por lo que he comentado, automáticamente eso demuestra que el hilo conector es el mismo. ¿Y si aparece otra nueva religión? Claro, ¿sabes qué es lo que pasa aquí? Que tenemos varios profetas, ¿vale? Uno se llamaba Moisés, por ejemplo. Ujú. Pero Moisés no dijo yo seré el último profeta. Isaías no dijo yo seré el último profeta. Jesús no dijo yo seré el último profeta. Muhammad sí que lo dijo. Y el Corán dice claramente, este es el último libro de Dios. Entonces, si yo te demuestro que el Corán es de Dios, automáticamente cualquier persona que venga luego, ¿sabes? O sea, es una regla de 3. Automáticamente sabes Sí, que pero es falso. Eso es un poco trampa. ¿Por qué? Porque si Mohammed dice yo soy el último profeta, ya está limitando, ya está sesgando a la gente a pensar que no puede venir nadie después de él. Nadie que reciba la revelación de Dios. Claro. A ver, pero si Dios dice en el Corán, este es mi último libro, y se demuestra que el Corán es de Dios, ¿Y cómo se demuestra que realmente él le ha dicho eso? porque está en el Corán. Ya, pero eso está en el Corán porque él lo ha dicho. Claro, por eso. Si el Corán, si el Corán dice, este es el último No, libro es que, de o sea, Dios. yo lo puedo interpretar como que, vale, ha habido muchas revelaciones, pero simplemente Mohammed ha sido el más listo de todos en decir que va a ser el último. Vale, pero si yo te estoy demostrando que el Corán es de Dios, automáticamente tumbo eso. ¿Y todo el Corán viene de Dios o no ha habido interpretaciones por parte de Mohammed? No, el Corán entero. Vale, es que eso es una buena pregunta. El Corán entero para nosotros es la palabra literal de Dios. Literal. Desde la primera letra hasta la No se última. inventó nada. No se inventó nada No, Mohammed. no. De hecho, ¿Y Muhammad no crees- Una pregunta. ¿No crees, ya a nivel más filosófico Sí. y espiritual, Ujú. ¿no crees que una de las claves para una sociedad que conviva en prosperidad Sí. y en amor es la palabra flexibilidad? Ujú. Creo que, por ejemplo, si dices, ¿cuál ha sido el secreto de esta humanidad, del Ujú. ser humano? Ujú. Es que creo que tenemos un poder de adaptación Ujú. y un poder de evolución y de Ujú. flexibilidad muy grande. Sí. Y creo que eso es uno de los secretos del ser humano, que Sí. somos personas muy flexibles, muy evolutivas, muy abiertas de mente, nos adaptamos y tal. Ujú. Y creo que, por ejemplo, una de las cosas que yo veo, no quiero decir peligrosas, Ujú. pero quiero decir, por eso te preguntaba antes lo de intolerante, Ujú. es este hecho de que tiene que ser así Sí. y así será para el resto de nuestros días y no puede evolucionar. Ujú. Y por ejemplo, el judaísmo y el cristianismo siempre dejaron esa pregunta abierta de no somos el último,
pueden venir más, puede haber evolución, puede haber flexibilidad, puede haber adaptación, Sí. la humanidad puede seguir avanzando. Pero el Islam cerró ese... Y esto es así y así será. ¿Qué pasa, Tripers? ¿Cómo estamos? Bueno, si te ha gustado este clip, ya sabes, suscríbete al canal. Tienes ahí un montón de clips más para expandir tu conciencia y tripear de lo lindo. Exacto. Y nada, suscríbete al canal. Nos vemos en los siguientes. Y os mandamos un fuerte abrazo a Es todos. gratis, es gratis.